Bueno, estamos en un bosque del Pirineo, concretamente en un bosque mixto, que hay tanto pinar, de pino rojo sobre todo. También hay alguna haya, como veis aquí. Y nada, estoy dirigiéndome a poder ver las dos cámaras trampas que tengo, ¿vale? Es un bosque donde he grabado bastantes vídeos desde el mes de febrero-marzo. Y bueno, como veis, está el tiempo bastante lluvioso. Estamos a mediados de septiembre, pero ya parece que aquí ya ha llegado el otoño, ya que está el ambiente bastante lluvioso, bastante húmedo. Y bueno, estoy subiendo por este camino. Es una zona también de setas. Y bueno, es un lugar bastante interesante, ¿vale? Por eso he mantenido la cámara durante tanto tiempo. Hay ciervo. Ahora mismo los ciervos están comenzando la berrea. Por esta zona puede que todavía está al inicio, ya que estamos a una cierta altura. Estamos sobre unos 1200, 1300 metros de altitud. Así que bueno, estamos al inicio. Y nada, me estoy dirigiendo por este camino, ¿vale? En esta zona de la Ribagorza también se ha reportado algún oso, ¿vale? Cerca de aquí, hace poco. Así que hay que tener bastante cuidado en cuanto siempre a hacer ruido, etcétera, ¿vale? Y nada, me estoy dirigiendo por este camino bastante tranquilo, que ahora yo creo que está más frecuentado por la gente que está cogiendo setas, ¿vale? Es una zona setera. Bueno, me despido hasta cuando encuentre las cámaras trampa. Hola, buenas, acabo de llegar a la cámara trampa después de pasar por un terrible bosque con mucho sotobosque, ya que la vegetación ha crecido bastante. Y nada, aquí tengo la cámara trampa, la Bolivar, ¿vale? Está enfocando a este camino, que yo creo que era bastante bueno para enfocar, ¿vale? Ya ve cómo está de pilas después de un mes y una semana. Bueno, está bien de pilas, eso quiere decir que ha habido muy pocos vídeos. Vale, rayones han pasado por aquí. A ver, el sitio no es malo, ¿eh? Lo que pasa que ha habido muy pocos vídeos. El nacimiento de las crías de corzo se da entre abril y mayo, cuando hay una mayor abundancia de vegetación, y pueden ser ocultadas las crías con más facilidad. En este caso, esa cría yo creo que tiene sobre unos 4 o 5 meses de edad. En esta ocasión he grabado a la madre sin su cría. Se había empañado un poco la cámara. Rayones, sus escrofa, sin su madre, explorando el camino. Esta ocasión son 2 rayones que han sido tomados por la cámara trampa. Yo creo que serían más. Lo que pasa que la Bolivar es bastante lenta y seguramente los rayones que iban por delante y la madre no ha sido grabada. Yo creo que es eso. Pero bueno, también puede ser que vayan los rayones solos. Zorro rojo, vulpes, intentando cazar. ¿De qué creéis que busca?
En esta ocasión la cámara está enfocando ese árbol, ya que ha sido movida por un jabalí. Y el último vídeo de esta cámara que ha grabado esta cámara es este zorro cazando. Y ahí tenemos la cámara trampa, un poco más abajo. Está el terreno bastante resbaladizo porque ha llovido y sigue lloviendo. Y bueno, mira, zona de setas, ¿vale? Este, por ejemplo, es un boletus, como veis ahí, ¿vale? Es una zona muy buena para las setas. ¿Veis? Lo voy a dejar ahí porque mi labor no es coger setas, sino poder grabar animales. Bueno, ahí tenemos la cámara. La zona ha cambiado bastante desde la última vez, ha vuelto bastante más húmeda. Un mes después, con bastante más vegetación. Vale, esto es lo que ha grabado esta cámara. Es un camino principal, así que seguramente habrán pasado por aquí más animales, ¿vale? Que la zona de más arriba, que era un camino mucho más pequeño. Este corcino parece ser que es mayor comparado con el que grabé con la otra cámara trampa. Jabalí joven y se muestra temeroso frente a la cámara y la luz blanca. Este jabalí lo he grabado en 2 ocasiones, no obstante el otro vídeo pasa por delante de la cámara muy rápido. Este corcino, también visto con la otra cámara con su madre, puede ser que tenga unos 4 meses de edad. Los corzos adquieren la coloración de los individuos adultos ya a los 2 meses, perdiendo sus manchas blancas que tienen las crías al nacer. En este caso sí que es el corcino que hemos grabado antes y debe tener sobre unos 4 meses. Los tejones son bastante abundantes en este bosque. En todas las localizaciones donde he puesto la cámara los he podido ver en varias ocasiones. Los tejones prefieren los bosques de áreas moderadamente frescas, no muy elevadas, y con abundantes precipitaciones, como es el caso de este bosque. En esta zona con un clima húmedo, las lombrices dominan en la dieta del tejón, pero también son importantes los frutos silvestres, los insectos y los hongos. En bosques húmedos, el tejón se alimenta sobre todo de lombrices.